Hola, muchas gracias por venir. No. Y puedes decir tu nombre y la fecha de hoy. Mi nombre es Arturo Miguel Tachiano Sadea. Nací un 20 de marzo del año 55 en Montevideo, Uruguay. Soy de origen armenio, que enorgullece mucho. Sí. Y para empezar, Sí. ¿puedes contarme un poco sobre lo que sabes de tus antepasados antes del genocidio, durante el genocidio? Sí, es un placer. La verdad que la historia es muy grande. Mis abuelos, mis bisabuelos han tenido que salir de Armenia, hoy todo territorio turco. Mi padre nacido en Adana, que es un territorio totalmente turco en este momento, y bueno, han salido del genocidio, han tenido que escaparse. Gracias a Dios se pudieron escapar y después se han radicado en Marsella, en Francia. Mi padre se radicó, mi padre se fue más o menos en el año, cuando tenía 15 años estaba ya en Marsella. Y ahí trabajaron, lucharon, y bueno, después surgió de vuelta salir de Marsella, porque veían un ambiente muy turbulento. También había por la Primera Guerra Mundial, y se han instalado acá en el Uruguay. Sí, ¿sabes cómo tus antepasados pudieron escapar del genocidio? ¿Cómo sabían que tuvieron que escapar? Porque veían muchas cosas muy ingratas. Hasta, te digo, mi bisabuelo por ser sacerdote, ha sido, no recuerdo si fue ahorcado o decapitado. Y ahí marcó mucho la historia. Pues yo veía a mi bisabuela toda su vida vestida de negro como un luto eterno, y siempre en la mano con una Biblia. Esa fue la historia de mi abuela materna, de mi bisabuela materna. Esa fue la historia. Y bueno, y papá y mamá, bueno, se conocieron acá, en el Uruguay. Mi padre vino al Uruguay de Marsella en el año 37, vino al Uruguay con su madre, con sus padres y sus 2 hermanas. Mi padre era el mayor de los 3. El nombre de mi padre es Ago. La hermana de mi padre es Susan, y la hermana menor de mi padre es Arpiné. Ese es el nombre de ellos. ¿Y sabes por qué tus abuelos y tus padres fueron a Marsella? Y tenían que salir del territorio. Han tenido que salir de la misma forma que muchos armenios habían refugiado en el Líbano. Muchos también se han refugiado en Marsella. Marsella, antiguamente, después de Armenia, el Líbano era una gran, como se dice, muchos armenios. Y también Marsella, también Francia ha dado mucha la posibilidad para que se radicaran los armenios. ¿Y sabes qué tus padres hicieron en Marsella para trabajar? Sí, han hecho muchas cosas. Mi padre hasta llegó a ser lustrador de muebles,
Mi abuelo no me animo a decirte, ya me olvidé un poco de la historia. Es triste, pero me olvidé. Mi padre era un gran ilustrador de muebles, lo que era muy prolijo, lo que es diseño, todo eso. Era como un carpintero, ilustrador de muebles de excelentísima calidad. Excelentísima calidad, y cuando lo mandaban a casas muy importantes, a mansiones, para que mi padre trabajara en el trabajo del ilustrado. Y han aprendido las hermanas de mi padre la costura. Han sido modistas en Marsella, y ahí viene un poco en nuestra herencia personal y el rubro de la vestimenta, que actualmente yo toda la vida hemos tenido una tienda acá en Montevideo, una tienda muy acreditada, hemos vestido mucha gente, y a mi padre todo el mundo sabía que había venido de Francia, papá ha tenido un buen gusto, siempre hemos trabajado con ese estilo. Pero mucha historia, la verdad que es muy triste la historia. Sí, hay historias específicas que quieres compartir, que recuerdas sobre el tiempo en Armenia y en Marsella. Papá, cuando salió, papá, como te dije, había nacido en el 1908, después en Marsella han vivido bien, pero cuando salieron de Marsella han venido al Uruguay en barcos de de pésima calidad, han sufrido mucho, muy sufrido. Los armenios nacimos para ser sufridos, creo. Lamentablemente nacimos para ser sufridos. Fue un genocidio muy ingrato, tardío reconocimiento. Lamentablemente es grosero decirlo, lo que dijo Hitler fue maten, porque el genocidio armenio no fue reconocido, como diciendo el genocidio, nosotros tampoco vamos a ser reconocidos. Y lamentablemente eso marcó mucho. Marcó al no ser reconocido. Disculpame, pero me emociono. No. Y gracias a Uruguay, el primer país del mundo en reconocer, en el año 62, el reconocimiento, no me acuerdo si fue el 62 o el 65, pido disculpas, fue haber reconocido, el primer país del mundo en haber reconocido el genocidio armenio. Y ahí se han integrado muchos países en reconocer el genocidio armenio, que hasta el día de hoy es un sufrimiento que llevamos adentro, especialmente hasta mi generación hemos sufrido. Ya nuestros hijos ya se han olvidado un poco de eso, porque el mundo cambió de una forma del consumismo, de todo, ya se olvidan los orígenes. Lamentablemente olvidamos los orígenes, pero nosotros hemos visto lo que hemos pasado en familia, las cosas que hemos hecho para trabajar. Yo tenía 13 años, dejé de estudiar para trabajar en el comercio. Hoy, si una de mis hijas me dice, papá, dejo de estudiar a los 13 años, es imposible. Imposible. Gracias a Dios mis hijas han estudiado. Le he podido dar el estudio, le pude dar el amor, todo. Cosa que a mí me costó nuestra familia. Valorábamos lo mínimo, pero lo valorábamos. Hoy no, hoy es un mundo de consumismo que no valoramos nada. Valorábamos un simple vaso que era de nuestro abuelo,
un cubierto de nuestro abuelo, porque era de nuestro abuelo. Le teníamos un cariño y un afecto enorme. La verdad que el mundo ha cambiado, seguimos cambiando y los armenios seguimos luchando. Nacimos para luchar. Somos luchadores. A mí muchas veces me dicen, armenio, me gritan. Y para mí es un orgullo. Armenio, armenio, me gritan. Pero orgulloso, creo que no existe en un país que alguien le diga a uno, no le dicen polaco, no le dicen, cuando nos dicen armenio, nos emociona eso, que somos reconocidos. Hemos sido una colectividad que nos hemos adaptado y todo se ha adaptado a nuestra colectividad. Los armenios hemos sido muy gentiles, muy abiertos por el recibimiento de todo, como nos han tratado mundialmente. Pregúntame lo que tú desees. No, sí. ¿Qué recuerdas? ¿Conociste a tus bisabuelos? Conocí a mi bisabuela, que era la que los turcos mataron a mi bisabuelo. Sí. Conocí a mi sí. Y después, obvio, todos mis abuelos he conocido, excepto uno, mi abuelo materno, que falleció muy joven. Muy joven falleció. No lo llegué a conocer. ¿Y qué recuerdas de tu bisabuela? De mi bisabuela, siempre sentada, vestida, me acuerdo perfectamente, vestida de negro, un luto que lo llevó eternamente, eso es el recuerdo que tengo de mi bisabuela. Claro, lamentablemente no sabíamos leer, no sabíamos escribir. Venir a un país, al tener un idioma, venir a otro país con otro idioma, nos costó enormemente la adaptación. Pero hemos luchado tanto, hemos vivido tantas cosas, y bueno, hemos salido de todo y seguimos saliendo. Sí, ¿tu bisabuela hablaba sobre el genocidio? No quiso hablar. No quiso hablar. Como diciendo, no quiero seguir transmitiendo el dolor. Pero el dolor de por vida lo tuvo. Sí. Aunque lo disimuló en forma interna, se sentía que tenía un dolor. Porque estaba ahí, se sentaba con su Biblia en la mano, como que fuera una religiosa más. Sí, ¿ella te ha contado historias? No, mi bisabuela no. La que me contó todas las historias fue mi padre. Sí. Papá me ha contado las historias. Mi padre sí me ha transmitido las historias. ¿Cuáles fueron las historias que tu padre ha contado? Y cómo se tuvieron que escapar de Turquía, las peripecias que han tenido, siempre con el miedo de esconderse, de salir, hasta que cuando se instaló en Francia, en Marsella, les cambió la vida. Sí. Porque se han sentido más protegidos, no, se sintieron protegidos, se sintieron con trabajo. Igual ellos se fueron a Francia, pero tampoco sabían francés, se han tenido que adaptar. Mi padre ha hablado francés muy bien. Sí. Mi padre hablaba muy bien francés. ¿Y qué te recuerdas de tus abuelos?
La familia. La familia, la comida, las reuniones, los eventos, cuando teníamos un cumpleaños, cuando teníamos un casamiento, éramos hermosas reuniones hemos pasado, todo en familia, desde la comida, todo. Era una ceremonia, una familia armenia, la tradición es, llegas a la casa, la comida, brindar que el servicio, es una forma de demostrar el cariño, el afecto, brindar. Y no solamente brindar, es brindar y amor. Es brindar amor y cariño. Valoramos muchas cosas. Valoramos todo, yo a veces pienso lo que han sufrido nuestros padres, tengo que agradecer a la vida, todo lo que tengo, todo lo que le pude dar a mis hijas, que han tenido, le pude dar una profesión, le pude dar estudio. Yo no pude estudiar, he tenido que trabajar, pero he sido un bendecido. Porque en el trabajo, yo trabajé con papá al lado, toda mi vida trabajé con papá, y mi padre era una enciclopedia. Todos los días una filosofía de vida. Íbamos de mañana, íbamos al trabajo, del trabajo al mediodía, íbamos a casa, almorzábamos, íbamos de noche, íbamos al trabajo, en la tarde, y de noche volvíamos en casa y cenábamos en familia. Y eso es una cosa increíble. Hoy en día una familia cenar juntos, una familia no existe. Puede ser que la sociedad cambió. Sí, cambió la sociedad. Obvio que cambió. Y hay que ayornarse. A los cambios. No todos los cambios son positivos. Todos. Los cambios son positivos y a veces son negativos. Pero así es el mundo. Y vamos a seguir cambiando. Sí, cuando tus abuelos y tus padres llegaron a Uruguay, ¿sabes cómo encontraron el trabajo? ¿Cómo transicionaron a la vida en Uruguay? Bueno, mi padre, como fue en Marsella, fue ilustrador de muebles, vino a una fábrica de muebles en el Uruguay, Cabilia se llamaba esa fábrica de muebles, y tenía una forma de trabajar. Mi papá era muy prolijo, una persona muy prolija, y hasta en esa época hasta íbamos vestidos, gente humilde hasta usaba con traje y corbata. Iba a trabajar, mi padre iba a buscar un vestuario donde había, mi padre decía, ¿dónde coloco la prenda? Colocarlo en el clavo. Tenían unas maderas que tenían un clavo y ahí colgaba. Y eran cambios bruscos, pero lo que buscaban era trabajo. Era tener trabajo, era ser digno, tener trabajo. Después han tenido almacén, después ha tenido una tienda, en la tienda, en la comercial, en Amézaga, Cugnac, Pirú y Cufré, o sea, Amézaga y Cufré, el nombre actual. Y después en el año 51 mi padre abrió una tienda en Positos. En el año 51 fundó una tienda. Yo nací en el 55. Y mi padre en el 51, un 5 de enero del 51, fundó una tienda en Positos. Y ahí seguimos una tradición familiar. Sí. ¿Y tus abuelos llegaron a Uruguay
¿Dónde? ¿En el cerro? No, mis abuelos vivían en La Comercial, Sí. barrio La Comercial. Un gran porcentaje de los armenios se habían radicado en el cerro, en La Teja, y todo eso es por la zona laboral, por los frigoríficos, por las industrias que estaban en esas zonas, en La Teja y en el cerro. Por eso la gran mayoría de los armenios vivían en La Teja y en el cerro. Cosa que con el tiempo se ha cambiado las zonas totalmente. ¿Y qué hicieron tus abuelos cuando llegaron? Cuando llegaron mis abuelos, bueno, ayudaron mucho a... Mi abuelo tuvo un problema, mi abuelo era totalmente sordo, porque sufrió del oído, y en esa época no sé qué producto le pusieron en el oído que lo dejó totalmente sordo. Mi abuelo no podía trabajar porque era sordo por completo, totalmente sordo. Y mi abuela y mis tías eran costureras. Y bueno, después ahí fue la industria. Empezó en el año 40 y pico, como te decía, mi padre puso una tienda en el barrio La Comercial y después se puso una tienda en Pocitos. Ah, perdón, me olvido de algo. Ha tenido con sus cuñados una fábrica de aceitera. Fabricaban aceite. Ah, sí. Aceite de linaza. ¿Dónde? Tú sabes que no sé, en Montevideo, pero en este momento unos primos pueden asesorarme un poco eso. Porque son primos mayores que yo. Sí. Mis primos mayores, entonces pueden saber un poquito más, pero lamentablemente no están con nosotros, no están conmigo, no están. ¿Y puedes describir las tiendas de tu padre en Pocitos y en el barrio comercial? Si la comercial no la conocí porque la de Pocitos fue fundada en el año 51 Sí. y yo nací en el 55. Pero yo al poco tiempo estaba jugando en la tienda de mi padre y a los 6 años jugaba y atendía al público. Sí. A los 6 años, yo tengo un nieto de 6 años y hoy es imposible que un niño de 6 años esté jugando atrás, vendiendo en un comercio, jugando a que vendía. Es algo distinto. Sí. ¿Y tu padre qué vendía? Nosotros teníamos una tienda, una mercería, tienda y mercería, muy completo. Todo tipo de mercería, lanas, hilos, artículos de modista, todo tipo de telas, entre telas, todo lo que llevaba una vestimenta. Y ahí fue que nací en la vestimenta y sigo en la vestimenta, amo la vestimenta. ¿Por qué amas? Amo, y bueno, un pintor le gustan los colores y hacen un cuadro. Yo me expreso por la vestimenta. Todos tenemos algo. Por algo lo tenemos que... Yo cumplo 70 y vivo soñando en el diseño, en trabajar. Lo lindo que es trabajar. Sí. Lo lindo que es trabajar, tener la cabeza activa, diseñando, me mantiene joven, y todos los días digo, ¿qué hago? ¿Qué voy a hacer? Y bueno, estoy en eso, atendiendo al público, gracias a Dios, hasta me han llamado relacionista público, por la facilidad de presentarme con el público. Entonces también eso fue otra forma de vida mía, relacionarme públicamente.
Sí, así que vamos a hablar sobre tu niñez Mm. ahora, pero si hay algo más que te gustaría compartir sobre No. lo que sabes de tus antepasados. Hablando ahora va a salir nuestros antepasados. Ok, Hablando, mi niñez. Mi niñez fue dura, muy dura. Siempre tuve un problema. ¿Qué sucedía? Hoy, un niño de 1 año ya va directamente a un jardín de infantes, un maternal. 1 año, a los 2 años, ya van 2, 3 años, 4 años. Yo lamentablemente no, son cosas de la vida. Yo tenía 5 años, 5 o 6 años, me ponen al colegio. Yo acostumbrado a mi primer idioma, el armenio, me costaba vincularme. Me costó, tuve que hacer 3 veces el primer año de colegio. sí. 3 veces. Porque me faltó eso. Al estar criado con mis abuelos, estar protegido, entonces me costó integrarme al grupo y bueno, siempre me costó el estudio. Me costó mucho estudiar. Me costó mucho. ¿Crees que eso fue un producto de porque hablaste armenio en la casa y no el castellano? No puedo decir eso. No puedo decir eso porque los tiempos cambiaron y orgulloso de haber hablado mucho en armenio, que lamentablemente me perdí un poco el idioma, pero ser armenio es ¿Y piensas que, o te sientes que el idioma es una parte grande de ser armenio? sí, Sí. el idioma es importante. Yo le dije a mis hijas, vos podés recorrer cualquier lado del mundo. Podés recorrer cualquier lado del mundo. Podés tener el pasaporte del país que vos quieras. Pero el guía que tenés, te van a preguntar en cualquier lado del mundo que sos armenia. Te marca. El guía marca uno. Es algo tan importante el apellido armenio y es tan lindo. Entonces así le han dicho. Donde vayas te preguntan, sos armenio. Y uno orgullosamente dice, soy armenio. Y nadie nos dice algo de los armenios. Orgulloso de ser armenio. ¿Y hablaste armenio con tus abuelos? Sí, tu cómo no. bisabuela? Sí. Después, al no ir a un colegio armenio, fui perdiendo el idioma. Pero ahora, constantemente, diariamente, necesito escuchar por internet, o Spotify, poner música armenia. Ya lo necesito. Los recuerdos me quedan. Uno queda marcado en la vida. Soy armenio. ¿Y cómo tus padres, cómo transmitieron la armenidad a vos? No, ¿No? en forma natural. En forma muy natural. Yo no iba a un club armenio. No iba. Pero a los 15 años empecé a ir a la colectividad y me sentí tan cómodo en la colectividad, tan cómodo, que es una gran familia tener los amigos, nuestros amigos de la infancia, que hasta el día de hoy constantemente buscamos un motivo para reunirnos. Buscamos un motivo. No existen más esas fiestas de 100, 200, 300 personas que se podían hacer. El mundo cambió. Hoy las fiestas son íntimas, son de poca gente.
Pero cuando hay un evento, estamos todos. Estamos todos. Y durante de tu niñez, ¿cómo fue la colectividad armenia en Montevideo? En Montevideo, el problema nuestro, el problema nuestro no, el problema mío fue que todos los armenios por lo general vivían en el cerro o en la teja y nosotros vivíamos en Pocitos. No había armenios en Pocitos, eran contados, debían de haber 5 familias y Pocitos es grande. Y cuando decía, vivís en Pocitos, sí, vivo en Pocitos porque trabajo en Pocitos y era eso. La gente me decía, vivís en Pocitos, vivo en Pocitos, sí. Entonces, nuestra empresa era, nuestro comercio estaba en Avenida Brasil, Santiago Vázquez. Entonces todo el mundo iba ahí, estaba acostumbrado, vivía acá. Entonces me crié en Pocitos constantemente, pero íbamos a las colectividades, nuestras reuniones de familia, nuestras reuniones de primos, todos estamos en una colectividad, todos muy unidos. Dijiste que te sentiste muy cómoda en la colectividad Sí. armenia. ¿Por qué te sentiste como así? Una familia, una gran familia, porque todo el entorno, todos vivimos, a todos nos pasó lo mismo. Todos hemos tenido nuestro antepasado, lo que han tenido que luchar, venir a un país que no sabías el idioma, salvarte escapándote de una guerra, de valorar que tenés trabajo, que tenés un techo, que podés criar un niño. Acá todos los amigos hemos tenido en los colegios en el Uruguay el acceso, hemos tenido la educación gratuita. Eso es muy importante. Hemos tenido educación. Las generaciones se han perfeccionado, han mejorado. Nuestros hijos han podido estudiar. Hay muchas generaciones de profesionales muy reconocidos, todo por estudio. ¿Tú sabes lo que significa para nuestros abuelos ver el nieto o el hijo que haya sido un profesional? ¿Que nuestros abuelos no han podido hacer eso? No han podido. Podía haber un profesional, pero eran contados los pocos profesionales que había. Había algún médico, algún odontólogo, algún arquitecto, pero no había. Toda una generación, la generación que nació después del 25, del 30, esa generación sí ha podido estudiar un poco más. Pero los que han venido al Uruguay hemos venido sin estudio. Nuestros abuelos y bisabuelos vinieron sin estudio, pero vinieron con valores. ¿Cuáles fueron los valores? Los valores de tus abuelos. Los honores. Valores. Los valores, sí. La familia. Sí. La familia, la unión, la lucha y el trabajo. Sí. Y la fe. La fe es muy importante. Tener fe. Felicidad viene de fe. Felicidad empieza con fe. Yo valoro todo. Desde el vaso de agua que tú me has invitado, todo vale. Sí. Soy todo oído. Es un placer hablar contigo. Gracias. A vos también. ¿Y fuiste a un colegio armenio, no? No pude ir al colegio armenio. Ok, ¿por qué Porque, no? ¿qué sucedió?
los colegios armenios, yo me crié en Positos, como te decía, me quedaban lejos. Eso fue una de las razones que no fui a un colegio armenio. Nos quedaban lejos. Los colegios armenios estaban en Agraciada, miento. Fui a un colegio armenio. ¿Ah, sí? Sí. Porque yo nací en Dumoñoso Terra y Garibaldi. Y a una cuadra había un colegio armenio que eran dos clases, y ahí esas dos clases eran como que dabas daban todas las materias en todo. Fui. Pero después en el año 61 me mudé a Positos y ahí nunca más no fui más a un colegio armenio. No fui a un colegio que quedaba cerca de casa. Ya, esa fue la historia mía. ¿Y fue una escuela uruguaya? Sí, Sí. una escuela uruguaya. Una escuela uruguaya pública. Así que tenían amigos no armenios. Teníamos totalmente no armenios. Sí. Pero tenías amigas armenios también, ¿o? En esa época no. No tenía. Simplemente cuando teníamos reunión, más bien nuestros primos eran nuestros amigos. Nuestros primos eran nuestros amigos. Y aparte yo tengo, de la generación mía, del lado paterno, todas mis primas eran mayores que yo. Mayores que yo porque papá se casó como a los 45 años, se casó papá a los 45 años. Se casó a los 45 años y entonces por el lado paterno mis primas eran todas mayores que yo. Sí, ¿y en la escuela hablaron sobre el genocidio o algo sobre Armenia en la escuela? No, No. en absoluto. ¿Tus amigos no armenios sabían que eras armenio? Sí. Sí. ¿Cómo expresaste esta armeniedad a tus amigos? Porque cuando ya empezaban a leer mi apellido, Tachian, empezaban la T, la A, pero cuando veían que había una C, una H, una D, una J, que no había ninguna vocal, Tachian, les costaba, y ahí todo armenio me decían. Iba a un club, nada de armenio, ¿viste? Un club que se llamaba Club Banco República, y todo el mundo, armenio. Y nos conocían por los hermanos, mi hermano y yo, los hermanos armenios. Y en el barrio también, sabían que éramos armenios, pero qué orgullo. La gente en la calle, Sí. tus amigos, Sí. ¿entendieron sobre el genocidio armenio? Sí. ¿Sabían? Sí, saben que somos un pueblo genocidio, que no, hemos pasado un genocidio, saben, sí, saben mucho. En la parte, este país, Uruguay, se ha preocupado mucho por el genocidio armenio. Y eso fue una forma de manifestar a la población lo que fue el genocidio armenio. ¿Te sientes orgullo para ser uruguayo, igual como armenio? Sí, obvio. ¿Sí? Sí, claro que sí. Si Uruguay nos abrió la puerta. Uruguay abrió la puerta a los armenios. Fíjate que, ¿dónde nos abrió la puerta? En la Argentina, en Uruguay, en Brasil. En América somos los países que tenemos más armenios. Este sector, ¿viste?
escapándose de la guerra. Cuando escapás de la guerra, cuando cruzás el Atlántico, ¿a dónde venís? Para el lado, para el sur. Para el sur. Y hoy escuché una historia. Un tío había venido y le habían dicho que sufría, tenía problemas pulmonares en Europa, todo. Digo, no, usted tiene que ir a un lugar donde haya playas, que haya esto, que haya lo otro. Y ahí fue que se entusiasmó, quiso venir a un país donde había playas y vino al Uruguay, un tío. Y después mi tío llamó al resto de la familia. No es que hayan venido toda la familia, hay muchos casos que ha venido uno a ver cómo es el país y después llama al resto. Porque es muy difícil también venir, dejar un país y traer toda una familia. No, primero viene uno y después llama a los otros para que vengan. Siempre va un explorador. Y eso fue tu tío. Eso fue un tío que llamó al resto de la familia. Y ahí el que vivía en Marsella vino acá y después todos vinieron acá. De a poco fueron viniendo todos. Y mis primas, tengo primas del lado paterno nacidos en Marsella. Y después vinieron. Después han venido acá. Sí. Después han venido acá. Y tengo mucho cariño al tema de Francia. Francia nos quiere. A los armenios también, de la misma forma que el Líbano, muchos países del mundo. El armenio ha sido querido, ha sido y es querido. Hemos sido sufridos. ¿Y recuerdas sobre el ambiente político durante de tu niñez en Uruguay, en Armenia? No, porque lamentablemente, ¿qué sucedía? No es como ahora que querés ir a Armenia, podés ir a Armenia. En nuestra época ir a Armenia era qué pasaporte, un gobierno soviético, muy complicado. Los costos, hoy el mundo se achicó. Tengo un primo que en el mes de agosto quiso hacer el sueño, llevó a toda su familia. Al final él y el otro hermano llevaron 14 personas a Armenia para que conocieran Armenia. Y para él fue lo máximo, que sus hijos y llevar a todos para que reconocieran lo que es Armenia. ¿Y les gustó? Obvio que les gustó. La costumbre, todo, la gastronomía, el país turístico que es. Pero lamentablemente somos un país turístico. No, las tierras lamentables no son tierras muy buenas, son tierras de muchas piedras, el cultivo. Somos un país chico, muy chico y otra cosa, todos nuestros vecinos son todos enemigos. Ese es el problema que tenemos. Estamos rodeados de enemigos. Somos católicos. Nuestros vecinos no son católicos. Sí, iba a preguntarte sobre la religión y qué papel la religión tiene en tu niñez, con tus abuelos, con tus padres. Mira, era sagrado ir a la iglesia. Era un evento. Ir a la iglesia, encontrarnos con todos y
encontrarnos en la iglesia, era una ceremonia de ir a la iglesia, de pasar, encontrarnos con todos a la iglesia. De repente se llega un bautismo, la iglesia, un casamiento, iglesia. De repente fallecía algo, el Karazum, que son los 40 días, una ceremonia en la iglesia. Entonces íbamos a la iglesia mucho, constantemente. Yo en el año 80, 78 al 80 y algo, tenía todos los sábados un casamiento y una fiesta en la colectividad armenia. Siempre. Casamientos, cumpleaños de 15, teníamos todo. La iglesia era como una embajada. La iglesia era una embajada, pero los tiempos cambiaron, se van perdiendo las costumbres. Lamentablemente se pierden las costumbres. Sí, y dijiste que tuviste que dejar a ir a la escuela. ¿En cuál edad? A la edad, mira, te explico. Tenía dificultades, siempre tuve dificultades en el estudio. ¿En qué sentido? Hoy cuando un hijo tiene un problema en el estudio, buscas darle un apoyo, una fuerza. Yo tuve ese problema que tuve 3 años que hacer primer año de colegio. Y eso me marcó mucho. Porque cuando yo tenía 8 años, mis compañeros tenían 6 años. Cuando tenés 8 y tenés compañeros de 6 años, es una diferencia muy grande. Es un 30% es más de un 30% de la vida. Entonces eso me marcó, que no podía estudiar, me anuló, no podía estudiar. Hice el colegio, hice primero el liceo, no llegué a aprobar el segundo, dejé de estudiar y bueno, trabajé. ¿Y trabajaste con tu padre? Con mi padre. Sí. Esa fue, lo que me enseñó mi padre, no me lo enseña ningún libro. ¿Qué te enseñó? Sabiduría. Sabiduría, anécdotas de vida, manifestaba todo, todos los días era estudiar con él, era como estudiar todos los días. Cómo él trataba al público, cómo al público lo querían a él. Mi padre fue una persona muy carismática. Ha tenido gente que vivía en otros países, han venido a saludar especialmente a mi padre. Mi padre era Don Agop era una persona, una institución, una persona muy querida. Y eso me marca mucho. Eso no tiene... eso es un título de la vida, no es un título que lo pones en la pared que tenés un título. Podés tener 10 títulos en la pared, pero el título más grande es de la familia, lo que te enseñan en tu casa, los valores de tu casa. ¿Y tienes hermanos? Tengo un hermano, 3 años menor que yo, que yo quería trabajar mucho, quería trabajar para que él estudiara y se recibiera. Él pudo estudiar más que yo, pero al final no estudió y él también fue a la tienda. La tienda en el año 78 se agrandó, fue un local más grande, fue un local muy, muy reconocido. Hemos vestido muchas generaciones. He tenido gente que ha venido de otros países, de Paraguay, o gente que ha pedido que le haga ajuares de ropa, de ajuares de bebé. He vestido muchas generaciones. Porque mi padre también, lo que hacíamos, lo hacíamos lindo, lo hacíamos con amor, desde que fuera una sábana de bebé, una toalla, todo lo hacíamos con amor. Le damos un toque, le damos el touch del apellido, el touch de Tachia.
Y mis hijas, tengo esa generación también, grandes diseñadoras a nivel mundial, usando el touch. Es muy lindo. Es lindo. Y puedes ver que tienes mucho orgullo por eso. Sí. Los hijos son sagrados. Los hijos son como los dedos de la mano, me decía mi padre. Los 5 son de uno, los 5 son distintos. Y cada uno tenemos una forma como expresarnos. Hoy en la mañana temprano, una de mis hijas me dice, papá, necesito saber por un tema de la vestimenta, porque tenemos una exportación de unas prendas. Me llaman y me piden consejos a mí. Y ellas me han superado. Mis hijas me han superado mundialmente. Mis hijas son mundialmente conocidas por el touch. Por el touch han marcado una tendencia, han marcado una moda a nivel mundial, y en las revistas internacionales figuran mis hijas. ¿Puedes describir un poco sobre la empresa de tus hijas? Mis hijas, sí, cómo no. Mis hijas iniciaron al verme a mí toda la vida en casa recibiendo revistas de todo el mundo. Yo recibía revistas, miraba modelos, miraba esto, tenía una lupa que miraba los detalles de las prendas, y mis hijas aprendieron esas cosas. Después, aprender a ver las cosas. Después, mi hija fue a un curso de diseño. Le dijeron que tenía que estudiar 4 años diseño. Mi hija, 4 años de diseño, no. Una empresa la captó, que tenía sus cualidades, como al que sea diseñadora. Mi hija la llevaban a Europa y después de Europa, de París se iba a Nueva York, así, vuelo de París a Nueva York para ver diseños. Hoy el diseño no tenés que ir a verlo, hoy el diseño lo tenés todo por internet. Ya no se usa, quiero ver tal producto, tenés que ir a verlo. No, el internet hoy en día ya te da todo. Y mis hijas empezaron así, empezaron fabricando zapatos y carteras. Empezaron bien. Al poco tiempo se encontraron acá en el Uruguay, se encontraron con todos querían hacer lo que hacían mis hijas. Un día mi hija dijo, voy a dejar de fabricar zapatos y carteras, sacó una línea de vestimenta, se fue a ofrecerla a una tienda de Nueva York. Antes de pisar el Uruguay ya empezó a recibir pedidos, y hoy en día venden, si yo digo que venden ropa a China, la gente no me cree. ¿Sí? Venden ropa a China. Venden ropa a China, gente que busca una prenda diferente, que quiere algo diferente que los chinos no le pueden dar, mis hijas se los dan. Y así tienen locales en Chile, tienen locales en Estados Unidos y muchos locales que les compran a nivel mundial. Toda Europa, venden a toda Europa, venden a China, venden al mundo. Y el padre orgulloso. Sí. ¿Y cuál fue tu profesión? Mi profesión, no. Después me dediqué, también seguí el ritmo de la vestimenta. Sí. Seguí el ritmo y hasta ahora. Hasta ahora sigo lo que es vestimenta y hasta lo que es diseño. Me animo a decir lo que es diseño. Hasta veo un trozo de madera, ya le estoy dándole una forma a la madera. Llegué a ser carpintero. Sí. Llegué a ser carpintero.
Un amigo tenía una carpintería y me preguntó si voy a trabajar con él. Sí, encantado. Lo que es trabajo siempre bienvenido. Y bueno, no te digo que no fui un buen carpintero, pero ¿qué sucedió? Ellos no tenían trato con el público y a mí me tenían como en la parte de marketing para poder atender al público. Y esa fue la función mía en una carpintería. Y después, como te dije, siempre en el rubro vestimenta. Tienes 3 hijas, ¿no? 3 bellas hijas. ¿De cuáles edades? Sabrina cumple 40 el próximo sábado, o sea, el 22 de diciembre. Sabrina es del año 84. Patricia es del 1 de abril del año 86. Y Annette es del 90, del 18 de julio del año 90. Sabrina y Patricia están en la vestimenta, en el diseño. Y Annette diseña, pero está en el rubro, es arquitecta. También en la sangre tenemos el diseño. Sí, y en la casa cuando tus hijas eran más pequeñas, ¿hablaron en armenio? No. ¿Sí? No hablábamos en armenio, pero escuchábamos música, los abuelos hablaban en armenio. Sí, mis hijas han tenido sus 3 bisabuelos y sus 4 abuelos. Han podido disfrutar eso, disfrutar de 3 bisabuelos y 4 abuelos, han disfrutado todo eso. Todo en un entorno armenio. ¿Y ellos participaron en la colectividad armenia en Montevideo? Annette participa en la colectividad, en el grupo Scout. Annette tiene 34 años, dirige un grupo Scout de la UGAB, dirige desde los 6 años, dirige un grupo Scout. Perdón, no es que dirija, desde los 6 años está en un grupo Scout hasta que ahora está como dirigente Scout, con niños de esa edad. En una gran familia Scout en la colectividad armenia, el grupo Scout Erevan 50. Sí. Y puedo ver que tienes mucho orgullo para ser armenio. ¿Intentabas transmitir este orgullo a tus hijas? Sí. ¿Sí? ¿Y cómo? Mira, como te reiteré, ellos han vivido todo el entorno y saben lo que es la colectividad armenia. Saben, pero de repente no se expresan. Pero en el fondo son armenias. Son armenias. Como te dije, Elian son armenias. Sí. Y desde tu niñez hasta que ahora en Montevideo, ¿cuáles son los cambios que has visto en la colectividad armenia aquí? Bueno, en la colectividad ha pasado muchas cosas, pero no solamente en la colectividad armenia, en todas las colectividades. En los años 70 hubo mucha gente, 70, 80, compañeros míos del club armenio, han tenido que salir del país. Se han ido de repente radicarse en la Argentina, radicarse en Estados Unidos, radicarse en Europa, y han cambiado mucho. ¿Por qué ellos se fueron? Y bueno, nuevos horizontes.
nuevos horizontes. Acá hemos pasado momentos políticos de dictadura. Todas esas cosas influyen y marcan, y nuevos horizontes. Acá hemos tenido grandes fábricas en Uruguay que lamentablemente no podés fabricar. Las fábricas producían, había muchos armenios trabajando en fábricas de calzado. En el rubro calzado había muchas fábricas y había mucha gente que hacía aparadores, hacían sus trabajos en el calzado, y todo eso fue desapareciendo. Las costumbres cambiaron, los trabajos cambiaron y van a seguir cambiando. Y la gente que ha tenido empresas, fábricas, no podés tener una fábrica hoy en día. Los productos importados lamentablemente frenan la industria. Sí. ¿Y has viajado a Armenia? No. ¿Quieres? Hay 2 lados quiero ir. Sí. Quiero ir a Armenia y quiero ir a Francia. Se lo manifesté el otro día a mis hijas. Mi sueño es Armenia y Francia. Armenia, hermoso. Francia, porque acogió a mi familia. Y mi padre vivió en Francia y quiero conocer Francia. Eso es mi sueño. Y lo voy a hacer. Sí. Sí. He tenido hasta mi propia familia me dice, sí, hacelo. He aprendido muchas cosas en la vida. Un día alguien me ha dicho, hacelo, no lo digas. Eso lo dijo mi hija cuando tenía 12 años ella. Y me quedó grabado y me acuerdo perfectamente del momento. Papá, hacelo, no lo digas. Pasa que a veces mis sueños los manifestaba diciendo, y no, hay que hacer las cosas. Las cosas hay que hacerlas. Si hoy no te salen bien, mañana te van a salir mejor. Sí. O si no, la tercera te va a salir mejor. Tropezones tenemos todos. Es más importante tropezarse y levantarse que no levantarse. La vida marca. Todos tenemos una mochila que cargamos de sufrimiento. Yo valoro todos los días, tengo recuerdo de mis padres, constantemente. No tengo ninguna foto, no necesito fotos de mis padres. Los tengo adentro. Lo que me enseñaron mis padres, mis abuelos, todo. Valorar las cosas. Valorar las reuniones que teníamos. Reunirse en familia. Mirá que es el cumpleaños fulano. No eran 5, éramos 10, 20, 30 personas, 40 personas. Éramos todos familia. Todos familia éramos. Hoy no puedo. Y bueno, es el cambio. Sí. ¿Y qué te imaginas de Armenia? ¿Qué me imagino? Veo todos los días por internet, veo cómo bailan en las plazas, veo la gastronomía, escucho la música, escucho música armenia de radios de acá del Uruguay, un país como este, con 2 radios importantes, de que se puede manifestar la cultura armenia.
tenemos esa posibilidad. Pero ya no es como antes, que era... Yo me acuerdo de llegar a casa constantemente y almorzar con la música, la radio prendida, escuchar música armenia constantemente. Va cambiando todo. Y sí, quiero hablar un poco sobre lo que crees sobre la comunidad armenia hoy en día. ¿Y crees que la comunidad armenia en Montevideo está unida hoy en día? La colectividad está con... Ay, no sé cómo expresarte, pero no, estamos... Esos eventos que hemos tenido, las fiestas, las reuniones que teníamos todos los sábados, todo, ya no es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo, se está perdiendo. Es lamentable. Es lamentable, pero se está perdiendo. Pero el tiempo cambió. El tiempo cambió. El tiempo, el mundo cambió. Igual hay que seguir luchando. El armenio nacimos para luchar. Cuando dices eso, que armenio nació para luchar, Porque nacimos, porque hemos pasado un genocidio. Nuestra historia toda la vida, hemos tenido guerras, hemos tenido conflictos, porque fuimos armenios, porque éramos católicos, éramos armenios, teníamos una historia milenaria, los monumentos hablan, el Hachkar, las cruces hablan, todo eso habla, eso es inevitable. Hay cosas que no se borran. Las obras de arte están ahí. Tenemos todo. Me encantaría poder conocer todo eso. Y lo voy a hacer. ¿Qué deseos tienes para el futuro de la comunidad armenia? Es difícil, muy difícil. Es muy difícil porque, ¿qué sucede? Nosotros, durante varias generaciones, teníamos nuestras fiestas, nuestras reuniones, y nos reuníamos mucho los armenios, nos casábamos entre nosotros, entre la colectividad, mucho nos casamos entre la colectividad. Hoy es tan grande que ya no nos casamos entre nosotros. Pero no significa que no te cases, pero mantenés las costumbres de estar entre armenios. Es difícil, muy difícil poder seguir a la juventud, decirle, sos armenio, tenés que seguir siendo armenio, tenés que estudiar esto, tenés que hacer lo otro. No es así. No le podés inculcar esas cosas a la juventud. Tenés que dejar que vuele. No puedo marcar, sos armenio. ¿Saben? Yo sé que mis hijas son armenias y reconocen que son armenias, pero más de eso no puedo. Y en fin, siempre pregunto la misma pregunta a todas mis entrevistas, pero ¿qué significa la armenidad para vos? Si tendrías que explicarlo a alguien que no sabe nada sobre la armenidad, ¿cómo explicarías? ¿Cómo se explicaría? Mira, que somos un país que tenemos una cultura milenaria, que tenemos nuestro idioma, estamos primeros en el año 301 católicos, somos católicos,
Tenemos una cultura muy milenaria y bueno, hay que seguirla. Hay que seguir, no solamente tenés que seguir, pero es un sentimiento. Es un sentimiento ser armenio. Y no, esas son las palabras, sentimiento. Si hay algo más que te gustaría decir, contarme. No. Entonces, muchas gracias por hablar conmigo. Es un Fue un placer. gusto. Para mí también.